Ya, Claudio, tienes la palabra. Bien, buenos días, estimados dirigentes. Nuevamente estamos acá en una charla preparativa para la negociación colectiva que tiene el sindicato con la empresa. Vamos a conversar de un tema que es súper importante dentro de la negociación colectiva, que es la extensión de beneficios que se llama. ¿Ya? Vamos a ver. Ya. Primero vamos a partir, ¿no es cierto?, porque qué son los instrumentos colectivos, que ya un poco ya lo vimos en la primera charla, en la convención celebrada entre empleadores y trabajadores con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero por un tiempo determinado. El contrato colectivo es un instrumento colectivo, lo mismo que el convenio colectivo también es un instrumento colectivo. Ya. ¿Quiénes integran la comisión negociadora sindical? Esto yo lo puse como para refrendar nomás un poco el tema. Por regla general, es la directiva sindical completa, o bien algunos trabajadores designados para tal efecto. ¿Cuáles son los requisitos de los instrumentos colectivos? Los instrumentos colectivos deberán constar por escrito y registrarse en la inspección del trabajo dentro de los 5 días siguientes a su suscripción. En eso no hay problema porque todos estos datos son de la ley, así que no hay... Ya. ¿Cuál es el contenido? Esto lo vamos a hacer como así como pregunta y respuesta. ¿Cuál es el contenido mínimo del instrumento colectivo? Todo instrumento colectivo deberá contener a lo menos las siguientes menciones: la determinación precisa de las partes a quienes afecte, las normas sobre remuneraciones, beneficios, condiciones de trabajo y demás estipulaciones que se hayan acordado, especificándolas detalladamente, el periodo de vigencia, que no podrá ser inferior a 2 años ni superior a 3 años, el acuerdo de extensión de beneficio o la referencia de no haberse alcanzado dicho acuerdo. Se fija, eso está específicamente dicho en la ley, que tiene que ser un elemento del contrato, del instrumento colectivo que se firma, como mínimo. O sea, eso tiene que estar sí o sí. Adicionalmente, podrá contener la constitución de una comisión bipartita para la implementación y seguimiento del cumplimiento del instrumento colectivo o mecanismo de resolución de las controversias como el arbitraje. ¿Ustedes tienen eso en el convenio, no en el vigente? No, ¿No? no. Aprovecho la oportunidad para preguntarte, ¿había una diferencia entre contrato colectivo e instrumento colectivo que en alguna vez la dijiste que me gustaría que lo profundizaras o la vuelvas a señalar? Sí. No, desde el punto de vista de los efectos, es absolutamente igual. ¿Ya? ¿Ya? O sea, no puede la empresa, por ejemplo, si están pidiendo, el sindicato le está pidiendo algo, no, es que este es un convenio colectivo, no, no. Firmándose el convenio colectivo tiene los mismos efectos que el contrato. La diferencia está en cómo se llega a uno y cómo se llega al otro. ¿Cómo se llega al contrato colectivo? Se llega a través de una negociación reglada. La ley establece ciertos pasos y ciertos plazos para que se haga la negociación reglada. Y la otra es la negociación no reglada, en la cual están ustedes, ¿no es cierto?, en que son flexibles toda la situación, y es el principio fundamental que priva sobre esta negociación no reglada, es el principio de la buena fe. O sea, el sindicato y la empresa tienen que sentarse a la mesa de buena fe. O sea, no andar con cosas escondidas, no andar como a ver cómo voy a perjudicar al sindicato o cómo yo lo voy a hacer que quiebre la empresa. No. ¿Ya? Le agregaría otro principio a esta de la no reglada que creo yo que también es importante, que es la voluntad de las partes. Prima la voluntad de las partes, sobre todo en la negociación no reglada. Sí. Y además que y las empresas muchas veces prefieren este sistema de no reglada porque no se produce un trauma en el proceso de negociación, como es, por ejemplo, declarar la huelga, llegar a la huelga. No. A pesar de que tienen fuero sindical los trabajadores que están participando en la negociación colectiva, pero igual, ¿no es cierto?, ustedes saben que los empresarios están medio reticentes al tema de la huelga y las presiones de esa naturaleza, los paros.
Entonces, por eso es que prefieren muchas veces este proceso de negociación colectiva no reglada, porque ustedes no tienen fuero, para empezar. Y en segundo lugar, jamás van a llegar a la huelga, Tenemos por uno ley, pactado convencional, claro. pero legalmente no debería haber fuera Claro. en este tipo ¿Ya? de negociación. ¿Puede el empleador extender, aquí ya entramos en materia, puede el empleador extender unilateralmente las estipulaciones de un instrumento colectivo a los trabajadores no afiliados al sindicato? Ese es el tema, es el corazón de esta exposición. ¿Puede el empleador extender unilateralmente las estipulaciones de un instrumento colectivo a los trabajadores no afiliados al sindicato? El empleador no puede extender unilateralmente los beneficios de un instrumento colectivo a los trabajadores no afiliados al sindicato que los negocie. La ley señala que es práctica antisindical otorgar o convenir con trabajadores no afiliados a la organización u organizaciones que lo hubieran negociado los mismos beneficios pactados en un instrumento colectivo. O sea, si la empresa hace eso, hay una práctica antisindical, ¿ya? Y se puede denunciar. Y ustedes saben cuál es la sanción más grave que puede tener con una práctica antisindical la empresa. Esta empresa o Eh, cualquier empresa. la dejo, yo ¿Cuál sé, es, pero sabe cuál es espero la que si sanción? los demás pregunten para que... Yo no sé. ¿No? ¿Saben cuál es la sanción ante una práctica antisindical? Dile a Claudio, por favor. Mira, lo que pasa es que ya se hizo la denuncia de la práctica antisindical, se hizo la fiscalización, intervino el impuesto, la inspección del trabajo, y la inspección del trabajo o el sindicato denuncia la práctica antisindical ante el juez del trabajo, en un juicio normal, común y corriente. Si el sindicato tiene razón y el juez determina que hay prácticas antisindical, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa sentencia se va a la dirección del trabajo y queda en una nómina preparada semestralmente por la dirección del trabajo con todas las empresas que han tenido práctica antisindical. Y la sanción más grave es que por ese solo hecho de haber tenido esta práctica antisindical, esta empresa, si tenía acuerdos comerciales o negocios comprometidos con el Estado, se termina. El Estado no puede negociar con una empresa que tenga denuncias y sentencias por práctica antisindical. Por eso es que se cuidan tanto. Por eso es que una empresa así como esta, por ejemplo, si llegaran de repente a tener visos o atisbos de indicios de negociación antisindical en la negociación colectiva o después por otro tema, entonces, si ellos ven que hay una denuncia, van a tratar de arreglarlo como sea. Como sea. En Pero no TLCA, quieren para llegar su al final. información, tiene contratos con empresas del Estado. Por eso que se cuidan de Sí. que no tener una práctica antisindical como dato. Dale, Claudio. Y creo que, no sé, ya no me acuerdo si es por 3 o 5 años la sanción. ¿No? Sí, es brava. Y hay empresas que su fuerte es en los negocios que hace con el Estado. Así que esas son las que más se cuidan. Bueno, ¿existe alguna excepción a la prohibición de extender beneficios unilateralmente por parte del empleador a los trabajadores sin afiliación sindical? El empleador podrá aplicar a todos los trabajadores de la empresa las cláusulas pactadas de reajuste de remuneraciones conforme al IPC. Siempre que dicho reajuste, y aquí viene la obligación para el empleador, siempre que dicho reajuste se haya contemplado en su respuesta al proyecto de contrato colectivo, es decir, lo haya considerado parte del piso mínimo. ¿Se acuerda usted que se estableció también en las reformas laborales un asunto que se llama piso mínimo? Sí. Que son la, el contrato vigente, ¿no es cierto?, se transforma en piso mínimo para la negociación colectiva. Entonces, ese piso mínimo tendría que estar contemplado ahí el reajuste del IPC. Y si en la respuesta que da la empresa respecto del petitorio dice que lo único que vamos a dar es el IPC, y eso le deja la puerta abierta para que ellos puedan unilateralmente hacer extensivos los beneficios obtenidos en la negociación colectiva para el sindicato, hacerlo extensivo para el resto de los trabajadores de la empresa.
Como bien dice el Claudio, en la reforma laboral o en la última reforma laboral se dejó establecido un piso mínimo, pero es muy importante también señalar que este piso mínimo o la base que quedó como piso mínimo no considera los beneficios que tengan un tema de financiero o remuneracional. Por ejemplo, las remuneraciones quedan fuera del piso mínimo, los bonos de término quedan fuera del piso mínimo, pero por ejemplo quedan dentro eh, los permisos, uniforme, eh, todo lo que no tenga un aspecto económico quedó fuera del piso mínimo, pero sí hay un piso mínimo que quedó gracias a la última reforma laboral. Quería agregar eso, Claudio. Claro, sí, está bien. Yo no lo había puesto porque como no es no es de la charla, pero Como si lo quieren después. tocamos, aproveché de Sí, mencionarlo. sí, claro, sí. ¿Está bien? Denle nomás. ¿Qué es la extensión pactada de beneficios? Pactada quiere decir en acuerdo entre el sindicato y la empresa. El sindicato y el empleador podrán acordar la aplicación general o parcial de un instrumento o contrato colectivo a todos o parte de los trabajadores de la empresa o establecimiento de empresas sin afiliación sindical. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la extensión pactada de beneficios? Que sea un acuerdo de las partes. Por tanto, el sindicato podrá siempre negarse a extender el beneficio a los trabajadores no afiliados al sindicato. Tiene que ser con acuerdo del sindicato. Dos, que los trabajadores no afiliados acepten expresamente la extensión, porque ese es otro caso. Se puede dar, ¿no es cierto?, que los trabajadores que no están afiliados al sindicato digan, no nos interesa eso, porque hay un tema también en ese punto, que es el tema de tienen que pagar, los trabajadores que le hacen extensivo los beneficios, tienen que pagar una parte de la cuota sindical al sindicato. ¿Ya? Pero por acá lo vamos a ver. Que el acuerdo de extensión contenga criterios objetivos, generales y no arbitrarios para extender los beneficios a trabajadores sin afiliación sindical. Eso antiguamente era muy común, ¿no es cierto?, que hacían extensivo a algunos trabajadores los beneficios y a otros no, simplemente porque eran digamos, los favoritos del gerente, Porque daba trabajadores. muy a la voluntad de la empresa. Claro, se fija, entonces no era, digamos, objetivo el tema. Por eso se arregló esto, está arreglado. ¿Ya? Tercero, que el acuerdo de extensión, ya lo vimos ya. Es decir, si se acuerda extender a trabajadores que se encuentran en una sucursal distinta a la matriz, el acuerdo debe de referirse a una categoría de trabajadores y no a una elección caprichosa ni del empleador ni del sindicato. Ese punto también es importante porque, sobre todo, a ustedes, por ejemplo, que tienen desde todo Chile trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, ustedes contemplan esos trabajadores que están en el sindicato, pero también en esas zonas, en esas regiones, hay trabajadores que no están en el sindicato. Por lo tanto, cuando ustedes van haciendo los puntos que han logrado en el petitorio, entonces ir haciendo referencia a que se pueden hacer para los que no están sindicalizados, hacer la extensión de beneficios. Generalmente es como de buena onda también para el resto de los trabajadores, porque si no, no van a lograr mucho acuerdos con la empresa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué deberán hacer los trabajadores a los que se les extiende todo o parte del contrato colectivo? Obligarse a pagar todo o parte de la cuota ordinaria de la organización sindical, según lo establezca el acuerdo. Yo les voy a contar que mi experiencia me indica que los sindicatos últimamente, y desde hace ya unos 10 años, será 8 años, han tomado la forma de trabajar de recibir la cuota sindical y a final de año devolver la cuota sindical a través de una GIFCA. ¿Han escuchado eso ustedes, no es cierto? O un aguinaldo. Hay algunos sindicatos que lo hacen. Un aguinaldo o una canasta familiar o lo que sea. ¿Ya? Entonces, todo lo que significa el patrimonio sindical se devuelve a los trabajadores. ¿Y con qué trabaja el sindicato? ¿Con qué plata se queda el sindicato? Con esta cuota que pagan los trabajadores que le hacen extensivo el beneficio que obtuvieron en la negociación colectiva, que generalmente es el 75% de la cuota sindical.
¿Se fija? Entonces, en esas condiciones, el sindicato, a los sindicatos antiguos, por ejemplo, que compraban no sé, sitios en la playa o casas en la playa, o compraban su sede sindical para separarse de la empresa, etcétera, que podían invertir en bienes raíces, etcétera, prácticamente eso ya dejó de ser porque no es objetivo que tiene el sindicato, porque tampoco tiene los recursos. Porque los recursos, si ustedes leen el Código del Trabajo, dice patrimonio sindical. ¿Cuál es el principal patrimonio sindical? La cuota de sus trabajadores. Ese es el patrimonio. Y el patrimonio lo devuelven. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero bueno, así está hecho, así funciona ya la cosa. ¿Ya? Ya. ¿Puede un trabajador desafiliarse al sindicato estando vigente el contrato colectivo? Esto es para nosotros, ya pasó la parte de la extensión de beneficios. El trabajador podrá afiliarse y desafiliarse libremente de cualquier sindicato, estando vigente el contrato colectivo. O sea, no lo amarra, lo va a amarrar en otros aspectos. ¿Cuál es el efecto de la desafiliación al sindicato en el caso anterior? El trabajador se mantendrá afecto al instrumento colectivo negociado por el sindicato. ¿Se fija? O sea, renuncia al sindicato, pero no puede renunciar al contrato colectivo que lo liga con la empresa. Porque los beneficios van a seguir pagándose igual. Por el Tenemos, sindicato, tenemos ejemplos de lo que estáis señalando. Por sí, ejemplo, ahora tenemos dos personas que tienen instrumento colectivo vigente y por ese motivo obviamente no pueden participar de esta negociación colectiva. claro, así es. Lo Bueno, que y esos son las objeciones que generalmente hacen las empresas respecto de la legalidad de la nómina de trabajadores. ¿Mm? sí, que lo estuvimos viendo en la primera y segunda reunión. Sí, sí. Pero lo que no pueden dejar afuera sí son los trabajadores con contrato a plazo. También Eso, lo mismo y los dejamos, van a participar. sí, claro. Sí. O sea, yo no sé de dónde sacaron que había que dejarlo afuera. Era voluntad de ellos, pero la voluntad nuestra era que participaran. Ya. El trabajador se mantendrá afecto al instrumento colectivo negociado por el sindicato al que pertenecía y que estuviera vigente. Y mire la sanción que le pone aquí. Debiendo pagar el total de la cuota mensual ordinaria de ese sindicato durante toda la vigencia de dicho instrumento colectivo. O sea, anterior a eso, cuando estaba en el sindicato, pagaba su cuota normal pero aquí tiene que pagar no la cuota del 75% que le hicieron a los trabajadores extensivos los beneficios, sino que aquí la cuota mensual total tiene que seguir pagando. El Claudio nosotros la tenemos al 100% por si acaso. Sí, La sí, extensión, lo paga la sí, cuota entera, no el 75. Sí, no, lo que pasa, el 75 que señala Claudio, es que cuando uno pacta la extensión de beneficios, los que no son socios, a los no sindicalizados, se les puede cobrar el 75 o el 100. A ese 75 hacía mención. Pero en Sí, este nosotros lo caso, tenemos, lo sí, tenemos así. nosotros lo tenemos al 100. claro. Sí. Sí, no, eso no es problema. Claro, Es- porque el porcentaje también es algo que se pacta en la extensión de beneficios. Cuánto van a pagar o qué porcentaje van a pagar los que no son sindicalizados. Y nosotros lo tenemos pactado en un 100%, que es el valor igual que la cuota ordinaria de los igual socios. que nuestra cuota sindical. Sí, claro. Sí. Exacto. ¿Qué sucede al término de la vigencia del contrato colectivo al que estaba afecto al trabajador que se desafilia al sindicato? Si el trabajador se hubiese afiliado a otro sindicato, estando vigente su contrato colectivo celebrado con el anterior sindicato, al término de la vigencia del instrumento colectivo, el trabajador pasará a estar afecto al instrumento colectivo del sindicato al que se hubiera afiliado. Es decir, se produce una especie de extensión automática de los beneficios por afiliación sindical. ¿Se fija? Ahí no es necesario que el empleador o que se firme un acuerdo entre sindicato y empleador para hacerle extensivos los beneficios. Los beneficios se le van a hacer extensivos por otra razón, con otro fundamento. ¿Cuál es? El haberse afiliado a ese sindicato. Y por ese solo hecho le hacen extensivos los beneficios. Eso es. ¿Ya? ¿Qué sucede si se extingue el sindicato? Si se extingue un contrato colectivo y el sindicato no presenta un nuevo proyecto de contrato colectivo. Aquí esto ya también salimos de la órbita de lo que estamos conversando este hora.
se produce lo que se conoce como ultraactividad del instrumento colectivo. Eso pocas veces pasa, pero de repente pasa que no están atentos los dirigentes al plazo que vence el contrato colectivo y el plazo que tiene para presentar el proyecto se les pasa, se fue. Y ya después no hay vuelta. Porque que lo presenten después, el sindicato quiere decir que van a tener el rechazo de la empresa al tiro. No vamos a negociar con ustedes porque ustedes ya no presentaron su proyecto sindical de contrato colectivo cuando correspondía, de acuerdo a la ley. ¿Ya? Pero si no se presenta un nuevo contrato colectivo, los beneficios, aquí dice, se mantiene la ultraactividad del instrumento colectivo. ¿Y qué es la ultraactividad del contrato colectivo? Significa que extinguido el instrumento colectivo, ya no tiene vigencia, sus cláusulas subsistirán como integrantes de los contratos individuales de los respectivos trabajadores afectos, salvo las que se refieren a la reajustabilidad pactada tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios convenidos en dinero. Los incrementos reales pactados, ¿se fija? No el IPC sigue siendo parte integrante, pero, ¿no es cierto?, cuando dice, ya, el IPC se reajusta siempre, y vamos a obtener como reajuste real el 3,5, el 3,8, etcétera, 6,2, lo que sea. Esa reajustabilidad no pasa al contrato individual. Así como los derechos y obligaciones que solo pueden ejercerse o cumplirse colectivamente, y los pactos sobre condiciones especiales de trabajo. Lo más importante ahí es el tema de la reajustabilidad. ¿Ya? ¿Se entendió esa última parte? Si ustedes ven su contrato colectivo, dice, ¿Sí? se reajusta cada 6 meses por el IPC. No quiere negociar. Sí, si bien por un lado pierde o puedes perder la oportunidad de volver a presentar el instrumento colectivo en la fecha que corresponda, y si llegara a pasar eso en alguna organización sindical, no se pierde del todo porque algunos de los beneficios, como está señalando Claudio, pasan a los contratos individuales de los trabajadores. Pero obviamente lo más conveniente es presentar, cuando estás cerca del vencimiento del instrumento colectivo, es presentar en las fechas que correspondan para que no suceda esto y negociar colectivamente. ¿Por qué es mejor negociar colectivamente o que los beneficios estén plasmados en el instrumento colectivo? Porque en la ley tiene un mayor valor los beneficios que están pactados en el instrumento colectivo que por los que están pactados en sus contratos individuales de los trabajadores. Tiene más peso el instrumento colectivo que el contrato individual. Por eso es mejor siempre mantener los beneficios en el instrumento colectivo en vez de que cada trabajador tenga quizás qué beneficio pactado individualmente. Claro. Y eso por una razón práctica también que ustedes, dirigentes, tienen que saberlo. Los beneficios que se obtuvieron en contrato colectivo, sea que están en el contrato vigente o que se traspasaron a los de ultraactividades que ya pasa después, pero tienen derecho a presentar un juicio por declaración de derechos, así como ustedes lo han presentado, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes que han presentado cuántos son? 3 demandas ya por el bono de producción, por el contratos, del anexo de contrato de los 3 play, y hay otro más. Ya, son 3 demandas las que están puestas por el sindicato. Bueno, si llegara a ocurrir lo que estamos conversando, de que pasa el instrumento colectivo a los contratos individuales, eso va a ser súper difícil que se pueda obtener porque, claro, ustedes representan a los 500 que le hicieron extensivo los beneficios, pero no van a estar, y yo creo que nadie va a hacer una demanda por los 500, porque cada trabajador tiene que hacer su propia demanda, o una demanda colectiva, pero que también tiene sus bemoles. ¿Ya? Oye, ahí en ese caso, el sindicato no los puede representar. ¿Ya?
Agregar que nosotros desde la negociación anterior, y bueno, porque también así lo exigía la ley, o por lo menos también quedó regulado el tema de la extensión de beneficios en la última reforma laboral, nosotros lo incluimos un pacto de extensión de beneficios en nuestro último instrumento colectivo. Y en esa oportunidad logramos abarcar a gran parte de los trabajadores, que en esta oportunidad esperamos poder dejar a todos, porque en esa oportunidad dejamos fuera a los call de mesa o a la gente administrativa de mesa, pero en los demás se cumplió en un 98 o 97% todo lo que dice con respecto a la extensión de beneficios, que fue un acuerdo entre las partes que se extendió a los no sindicalizados, pero con una cuota, pagando una cuota hacia el sindicato. Se fijaron los beneficios que iban a ser extendidos, y también uno de los requisitos también que señala la ley es que se habló del valor de la cuota que iba a quedar. Así que, bueno, esperamos que en esta oportunidad que seguir o nuevamente firmar este pacto, pero que queden todos. Es que muchas veces, Ángel, los trabajadores que no están sindicalizados y les quieren hacer extensivos los beneficios, se ponen medios caprichosos y dicen, pero ¿por qué le voy a tener que estar pagando la cuota yo al sindicato? No, yo no quiero nada de beneficio. ¿Se fija? Entonces, por una postura entre paréntesis, ridícula que tiene el trabajador, no aprovecha los beneficios obtenidos en la negociación colectiva, que se le van a hacer extensivas por la cuota sindical, que son ¿cuántos? 5, 6, 7 mil pesos. Y lo último que me gustaría agregar es que nosotros, no, lo voy a agregar después mejor en nuestros comentarios internos, no en esta grabación, pero quiero agregar algo más, pero lo voy a hacer mejor cuando dejemos de grabar, que quiero que lo comentemos, aprovechando que estamos hablando de este asunto. ¿Alguna duda, consulta respecto a la presentación? Yo no. ¿Qué se proyectó? No, yo no. Ya, voy a parar un poco la grabación entonces, como para que demos término a esta presentación. Mucho gusto haber estado con ustedes, señores dirigentes. No te vayas. ¿Ya? ¿Listo?